Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno vernos esta mañana de nuevo, celebrando la presencia del Señor. ¿Cómo estamos en Navidad? ¿Cómo empezamos diciembre? Bien, contentos, muy cansados ya. Qué mes tan difícil a veces, ¿cierto? Bueno, usted va a preguntarle a la persona que tiene al lado, ¿cómo se está preparando para la Navidad? Si ya nos estamos preparando para la Navidad, pregúntele, ¿cómo lo está haciendo? Cuéntele cómo le está haciendo. ¿Ustedes piensan que para Navidad tenemos que prepararnos? Sí. Los niños, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que preparar? Ellos dicen que sí. Hay que preparar las cosas para decorar la casa. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a mirar hoy cómo nos vamos a preparar el corazón para la Navidad. Siempre antes de una celebración estamos corriendo, bueno, de pronto si alguien nos anuncia una visita, estamos pensando, tenemos que dejar la casa organizada, tengo que ponerme la mejor prenda, qué le vamos a dar, con qué lo vamos a atender. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Nos anuncian una visita y estamos en esas. Y también le ha pasado que llega la visita y usted de pronto abre la puerta, no se organizó, no ha terminado de arreglar la casa, la comida todavía no está lista, ¿le ha pasado? A muchos de pronto nos ha pasado y uno queda como, Dios mío, me cogieron sin estar preparado. A veces nos preparamos para algunas cosas, pero para lo más importante no nos preparamos. En la vida, por decir algo, para tener un hijo, para casarnos, somos muy románticos. Ay, qué rico, yo quiero tener un hijo, yo quiero casarme, pero a veces no nos preparamos. Y estamos en la vida corriendo y pasando cosa tras cosa, pero sin prepararnos. Y en la Navidad también nos ha pasado lo mismo. Ahora se les está mandando unos audios y me ha parecido muy bonito. Es sobre unos devocionales de John Piper. Me parece muy lindo porque a veces no tenemos el tiempo de masticar bien las cosas y si no las masticamos bien, ese alimento no va a ser bien digerido en nuestras vidas. Entonces a veces el 24 sí, nació Jesús y rico, pero si todos los días estamos pensando en lo que significa eso, vamos a apreciar más lo que es esa verdad. Ahorita le estábamos cantando al Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Usted si quiere que Dios le abra los ojos para contemplarlo. Usted cuando mira directamente el sol, ¿qué pasa? ¿Sí lo puede ver directamente? ¿Qué tenemos que hacer? A veces unas gafitas que filtren y podamos mirarlo. Para mirar el resplandor de la gloria de Dios, a veces necesitamos, si lo miramos así no lo podemos ver. Tenemos que ponernos unas gafas especiales. Vamos a mirar cómo debemos prepararnos para la Navidad. Vamos a mirar cuáles fueron los preparativos para la primera Navidad. Vamos a leer Lucas 1:16 al 17 y dice, Lucas 1:16 al 17. Él hará que muchos en Israel se vuelvan al Señor su Dios, y también irá primero delante del Señor con el mismo espíritu y poder que tuvo el profeta Elías. Él reconciliará a los padres con los hijos y hará que los desobedientes aprendan de la sabiduría de los justos. De esta manera preparará al pueblo para recibir al Señor. Dios, en esta mañana queremos presentarte esta palabra para que así, Señor, como pasó en esta primera Navidad, también en estas Navidades, Señor, que tenemos que seguir celebrando, también nuestros corazones se sigan preparando. Y no solamente, Señor, para la Navidad, sino para que nos preparemos para esa segunda venida tuya. Dispón nuestros corazones en esta mañana, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. En esa primera Navidad, antes de esa primera Navidad hubo mucho silencio. Habían 400 años que Dios no había hablado.
no había habido profeta, Dios estaba en silencio. Y estaba enfrentando el pueblo de Israel mucha opresión. Primero cayeron bajo el imperio de los persas, luego los griegos y luego los romanos. El pueblo de Israel estaba pensando, Dios se olvidó de nosotros. ¿Dónde está Dios? Le oramos, le clamamos, ¿dónde está nuestro Mesías? Pero había silencio y había opresión. Ellos estaban anhelando a ese Mesías, pero no estaban preparados para recibir ese Mesías. A veces a ustedes les ha pasado y a mí, que estamos orándole al Señor por algo, pero no nos estamos preparando. Y le pedimos y le estamos ahí insistiendo, Señor, mira, pero no nos estamos preparando. Y a los judíos les estaba pasando eso. Estaban anhelando ese Mesías, pero no se habían preparado. Ellos estaban pensando que ese Mesías iba a venir a liberarnos de un enemigo. ¿Cuál era el enemigo que ellos pensaban que lo venían a liberar? Los romanos. Esos impuestos altísimos los estaban oprimiendo mucho, pero tenían un enemigo real y era más fuerte que esos romanos. Y es el mismo enemigo que hoy tenemos. De pronto no estamos bajo ningún yugo humano, podríamos decir, pero estábamos bajo el yugo del pecado. Y eso era lo que venía el Mesías a liberar al pueblo de Israel. En el versículo 16 dice, Él hará que muchos en Israel se vuelvan al Señor. El pueblo de Israel en ese momento estaba alejado de Dios. Era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que tenía la palabra de Dios. Pero en ese momento estaban andando totalmente desorientados. Venían andando en una dirección completamente diferente a lo que Él les había mandado. Venían andando en sus caminos, en sus deseos, en lo que ellos querían, en su voluntad. Y la tarea del profeta era hablarles. Iban en esa dirección y cuando el profeta empezara a predicar, lo que iba a hacer era que el pueblo diera la vuelta, se arrepintiera de sus pecados y empezara a mirar a Cristo. Esa era la tarea, porque en el momento el pueblo de Israel estaba desviado. Dice, hará volver a muchos. No todos se iban a volver. Él tenía que predicar, pero no todos se iban a volver. Juan sería ese mensajero que haría volver a muchos, pero podemos ver en este momento también que de pronto estamos en la misma situación o estamos en mejores condiciones que las que le tocó a Juan. Yo no sé si iguales o peores, yo diría que peores, no sé, pero es una tarea también que hoy nos dice a nosotros el Señor, que tenemos que preparar ese camino para Él. Entonces vamos a mirar cómo Juan preparó el camino para el Mesías y cómo nosotros también nos debemos preparar, no solamente para esta Navidad, sino para la segunda venida del Señor. Entonces lo primero sería cómo me preparo yo. ¿Cómo me preparo yo? Empezamos por nosotros y lo primero sería, ¿qué hizo Juan? Buscó intimidad con Dios. En Lucas 1:80 dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. ¿Para dónde se fue Juan? Para el desierto. ¿Qué hay en un desierto? Usted en Navidad se iría para un desierto. A veces ese desierto de Neiva, usted iría a pasear, pero yo creo que a un ratico le toma fotos, pero usted no se queda mucho tiempo allá, y de pronto ahorita en invierno de pronto se aguanta un poquito el calor, pero el desierto no es un lugar muy agradable. Y este profeta y casi todos los profetas iban al desierto. ¿Y cuál era el propósito de ir al desierto? Tener intimidad con Dios, buscar a Dios, escuchar a Dios. Si Juan tenía que cumplir una misión, él primero tenía que escuchar lo que Dios tenía para decirle. A veces estamos muy emocionados o a veces amamos mucho a Dios
y queremos servirle y queremos de una empezar a hacer las cosas, ¿cierto? Pero siempre en la palabra vemos que antes de que alguien hiciera lo que Dios le mandara hacer, tenía un tiempo con Dios, y no era una horita ni un día, sino que a veces era años. Pablo, antes de salir a predicar, estuvo años preparándose. Moisés estuvo preparándose 40 días, 40 años preparándose. ¿En dónde? En el desierto. Intimidad con Dios. Ahora les pregunto, ¿cómo estamos con eso? Especialmente en esta época que hay tanta bulla, que hay tanto ajetreo, que hay tanto que hacer. ¿Será que es el tiempo donde más descuidamos esa intimidad con Dios? No, es que hay mucho que hacer y terminamos tan cansados que lo más importante es lo que más dejamos a un lado. Entonces Juan fue al desierto a buscar esa intimidad con el Señor. Y según la creencia que tenían ellos, el Mesías iba a venir del desierto. Entonces yo estoy buscando a Dios, viene de allá, me voy para allá. Esa era la creencia que había. También dice que Juan creció y se fortaleció en el Espíritu. Unos están creciendo, vemos a nuestros niños creciendo, otros nos estamos envejeciendo, ¿cierto? Todos los años. Cada que pasa un año, unos crecen y otros nos envejecemos. Pero cada que está transcurriendo este periodo de tiempo, la pregunta que nos debemos hacer: ¿estoy creciendo espiritualmente? Estamos terminando el 2022. ¿Crecimos este año o usted cómo se siente espiritualmente? Es bueno que nos hagamos esta pregunta. Si crecimos, ¿qué hicimos para crecer espiritualmente? Cuando tengo esos tiempos de intimidad también puedo examinarme yo. Esos tiempos de intimidad me ayudan a conocer más a Dios, pero también me ayudan a conocerme más. Cuando yo me expongo ante la luz que pasa, todas las tinieblas y todo lo que hay en mi corazón se empieza a exponer. Normalmente yo creo que soy muy buena, yo hago lo correcto, no hago lo que hacen los otros, pero cuando estoy delante del que es la luz y la verdad, veo cómo estoy realmente, puedo examinarme. ¿Por qué tuvo que venir Jesús en la primera Navidad? Por el pecado. Si usted y yo no hubiéramos pecado, Él no hubiera tenido que venir. La primera Navidad la celebramos por nuestro pecado. Entonces la Navidad es como algo agridulce. Sí, qué maravilloso que vino nuestro Creador a la tierra, pero el motivo por el que vino no es algo muy grato, es por nuestra maldad, por nuestro pecado. Qué bueno que en Navidad también reflexionáramos sobre eso, no solamente en Semana Santa, que es el momento donde más lo recordamos, sino en Navidad, donde estamos tan alegres, donde estamos corriendo con tantas cosas. Qué bueno que también pensemos en este tiempo, es que Él nació porque tenía que morir por mí, porque no me dejó condenado, sino que me amó tanto que dijo, voy a ir. Y que eso también me duela en el corazón, para poder celebrar la Navidad como tiene que ser, con gratitud, con amor y con devoción. Entonces, podemos examinarnos. Hay un pasaje en la Biblia que todos lo conocemos, y el salmista le está diciendo al Señor en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mi vida que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Poco nos gusta hacer esto, poco nos gusta ser escudriñados, escrutados, ni por la gente ni por nadie. Si alguien nos dice algo, nos molestamos. Si Dios nos dice algo, a veces también nos molestamos y a veces peleamos con Él. Pero este es un tiempo también de examinarnos, de mirar cómo estamos. ¿Qué hago para preparar ese camino para el Señor? Entonces, primero, busco la intimidad con el Señor. Segundo, me consagro a Dios. Juan se fue para el desierto.
Y por allá había un Falabella, había un Éxito, donde iba a comprar los estrenes de Navidad, porque para Navidad compramos ropa, compramos regalos. Y se compró un lindo traje de camello, de pelo de camello, y un hermoso cinturón de cuero. Ese fue el estreno de Juan en Navidad. Y compró para hacer un pavo y una cena espectacular, miel silvestre y saltamontes. Esa fue la celebración y la preparación para la Navidad de Juan. Lo que vemos en Juan para la preparación de la Navidad fue obediencia, austeridad, y quería por encima de todo hacer la voluntad de Dios. Y eso también lo vemos en nuestro Salvador. La Navidad, la primera Navidad, no tiene que ver nada con esta Navidad. ¿Qué hizo nuestro Salvador? Se despojó de todo. Y eso lo vemos en Filipenses 2, 6 al 8. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este nacimiento nos recuerda la consagración, la humillación y la obediencia del Hijo al Padre. Esta Navidad para nosotros también debe ser eso. Cada Navidad debemos meditar en lo que también Jesús hizo. En este tiempo, ¿qué más debemos hacer? Debo conocer mi misión y cumplirla. Si no la conozco, no la voy a cumplir. En Mateo 3:3 dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan conocía el mensaje. ¿Cuál era la misión de Juan? Ir y preparar el camino del Señor. ¿Cómo lo iba a preparar? Por medio de la predicación. ¿Cuál era esa predicación y el mensaje de la predicación? Arrepiéntanse, están mal. Era un mensaje que a la mayoría nos gusta escuchar. No, nos duele como los oídos cuando nos dicen eso. Y como la sociedad estaba tan alejada de Dios, tampoco era algo muy agradable para escuchar. Tenía que denunciar a esos líderes religiosos que se habían desviado, que estaban tan corruptos, que estaban formando parte de partidos políticos, económicos, realmente tenían otros intereses. Y sus gobernantes, muchísimo peor. Tuvo que denunciar a Herodes porque estaba con la esposa de su hermano. El mensaje que tenía que dar no era fácil, por eso se preparó, por eso estuvo, esos días que estuvo, dice que desde niño crecía en sabiduría, pero estuvo en el desierto separado, estaba preparándose para esa misión que tenía que cumplir. El mensaje no era fácil. A veces nosotros, cuando Dios nos pone una tarea y vemos que no está muy fácil, renunciamos. Si no tenemos la convicción, yo ahorita hablaba con alguien, si no tenemos la convicción de lo que debemos, lo que somos y lo que debemos hacer, fácilmente vamos a renunciar. Pero si tenemos la convicción, por encima de cualquier situación de dolor, sufrimiento, rechazo, vamos a continuar con esa misión. ¿En qué terminó Juan el Bautista? Lo aplaudieron porque, wow, es que hace más de 400 años no había un profeta y llegó el profeta, lo aplaudieron, lo llevaron en hombros. ¿Cómo terminó Juan? Por cumplir la misión que Dios le encomendó. Decapitado. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Juan tenía claro qué tenía que hacer y lo hizo por encima de lo que fuera.
Lo segundo que tenemos que hacer, no solamente yo me preparo, esto es lo primero, pero también Dios nos dio una familia. En todos estos meses anteriores, estas semanas, nuestro pastor nos estaba hablando de la necesidad de ir y predicar el evangelio. Con eso estamos preparando a las personas para la segunda venida del Señor. Pero ¿y qué de nuestra familia? Ya nos han hablado mucho de ir y predicar a los demás, pero en nuestra familia, a veces nuestra familia se está perdiendo, los tenemos ahí y nuestra familia se está perdiendo. Entonces vamos, lo primero que hacemos para preparar a nuestra familia para la venida del Señor es orar. Ustedes oran por sus familias. Todos oramos por nuestras familias, ¿cierto? Lucas 1:13 dice: pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. El versículo nos habla del papá de Juan, que era Zacarías, un sacerdote, y de Elizabeth. Dice que Dios escuchó las oraciones de Zacarías. ¿Qué le estaba pidiendo Zacarías a Dios? Un hijo. La esposa, ¿cómo era? Estéril. Y él era un sardino, por ahí de 20 años. Él era un anciano. Parece ser que tenía por ahí más o menos aproximadamente la pequeña edad, la corta edad de 92 años, más o menos. Un anciano con una esposa estéril le estaba pidiendo a Dios un hijo. Pero lo más sorprendente es que cuando Dios le dice, sí, Zacarías, yo escuché tu oración y te voy a dar un hijo, y él dice, ¿cómo es posible? Yo no soy tan viejo, mi esposa es estéril. ¿Quién nos entiende? ¿Cómo estamos orando a veces? A veces estamos orando por nuestra familia para que se salve. ¿Usted está orando por eso, por su familia? ¿O ya perdió las esperanzas? Y estamos orando por nuestra familia, y de pronto alguien nos pregunta, ¿qué hubo? ¿Y cómo está su esposo, sus hijos? No, yo les hablo, ya estoy cansada de hablarlo, ellos son muy duros, ellos no prestan atención, ya estoy como cansado. Y usted le está orando por salvación. Si Dios escuchó la oración de este hombre de 92 años en una condición tan adversa, ¿será que ese corazón de nuestra familia, esa rebeldía de nuestros hijos, será que Él no puede hacer nada en medio de nuestra familia? Si estamos ahí orando y clamando, ¿será que es imposible para Dios? Nada es imposible. Así nos parezca que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia son muy duros, Dios va a orar. Y así como le dijo a Zacarías, he escuchado tu oración, así nos va a decir a nosotros. Pero si perseveramos, si seguimos ahí orándole al Señor. Lo segundo que debo hacer para preparar nuestra familia es encamino mi familia en la voluntad de Dios. Mire lo que dice de Zacarías y de Elizabeth en Lucas 1:16. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Qué versículo tan pequeño, pero qué versículo tan hermoso, hablando de dos personajes de la Biblia. Eran justos a los ojos de Dios. Dios los veía con unos ojos que le agradaban, porque lo que hacían, lo hacían de corazón. Habían unos personajes que también obedecían, eran muy cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero en la Biblia no se dice de ellos que eran justos a los ojos de Dios. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Sabían de ley, enseñaban ley, pero delante de Dios no eran justos. Pero esta parejita, dice Dios en su palabra, que eran justos a los ojos de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Que unos papás así, ¿qué tipo de hijos iban a tener? Estábamos ayer recordando, estábamos haciendo un ejercicio de clase 2 sobre Abraham, Isaac. Y hablamos cuando Isaac iba a ser sacrificado, hablamos de la fe de Abraham
tremenda fe de él. Le pidieron el sacrificio al hijo y él lo dio. Y antes Dios le había dicho que expulsara a Ismael, o sea que se iba a quedar sin los 2 hijos. Y un viejito que anhelaba tener hijos. Y primero se fue el primer hijo, y ahora Dios le está diciendo: dame ese otro hijo, el que tanto quieres. Y hablábamos de la fe de ese papá, pero también hablamos esa fe, esa confianza que tenía ese hijo Isaac. Lo iba a matar su papá y él le puso las manitos para que lo atara. Si hubiera podido salir corriendo este hijo, porque un viejito ya no tenía 92, tendría 100 años, más de 100 años, hubiera podido salir corriendo y escaparse. Pero este Isaac puso sus manitos y se dispuso para que este anciano lo pusiera sobre el altar. ¿Por qué? ¿Qué veía Isaac en ese papá? Esa obediencia, esa relación con Dios, ese amor a Dios. ¿Qué hizo el hijo? Si mi papá lo va a hacer, si mi papá me mata, es porque está obedeciéndolo a Dios. Yo confío en mi papá. ¿Será que nuestros hijos, al ver nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción a Dios, están completamente confiados en nosotros? Porque nosotros confiamos en Dios. Le estamos dando ese ejemplo de fe, porque no es solamente decirle: haga esto, haga lo correcto, porque en eso estamos muy bien algunos. Les decimos a nuestros hijos qué es lo correcto que hay que hacer, pero no están viendo en nosotros ese amor y esa devoción para con nuestro Dios. En el versículo, en 1:80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación. El niño estaba creciendo. Ahí vemos la influencia de los padres también, para inculcarle todo lo que ellos hacían, de palabra, pero también por obras. ¿Qué les tocó a los papás también? Recuerden que esos hijos son suyos, propiedad escriturada de los padres. No, son de Dios. Y si son de Dios, su responsabilidad es que guiarlos para Dios. Posiblemente Juan no pudo disfrutar mucho de los papás o de los papás de Juan, porque seguramente murieron a muy temprana edad de Juan. Pero mientras estuvieron ahí con él, seguramente estuvieron dándole instrucción. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a durar en esta tierra? De pronto usted puede estar joven como papá, o la generación anterior, una generación que hasta 90 años dura. Podemos durar hasta, 90, o de pronto hasta 100. Yo tengo un tío que está enfermito, tiene 100 añitos. No sabemos hasta cuándo vamos a durar. Como no sabemos hasta cuándo vamos a durar, tenemos una responsabilidad hoy de estar dándole instrucción a nuestros hijos. Usted no está preparando a sus hijos para usted. No, que se queden acá mis muchachos, qué pecado, que no sufran. Y cuando tienen alguna necesidad, usted corre y le suple todas las necesidades, porque mi muchacho que no sufra. Yo recordaba, pensando en esto, a María. María como mamá y como todas ustedes y como papás, cuando se le perdió Jesús en el templo, claro, esa mamá estaba muy angustiada y muy preocupada. Y regañó a Jesús: ¿usted por qué nos hace eso? ¿No es que estábamos muy angustiados? Y él le dijo: qué pena, mamá, pero yo estaba en los asuntos de mi padre. Por allá más adelante estaba angustiada buscándolo y le dicen: Jesús, por ahí está tu mamá y tus hermanos. Y él le dice: mi madre y mis hermanos son todos ustedes. Yo creo que María hasta ahí aprendió, entendió un poquito. Lo amo, pero no es. Está acá para cumplir una misión. Su hijo está acá para cumplir una misión. Y recuerdan a Pedro
cuando el Señor le dijo, tengo que ir a Jerusalén y voy a morir, me van a matar. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? No se vaya para Jerusalén, ¿cómo se le ocurre? Esas palabras las tenía que haber dicho María. No, mijito, ¿cómo se va a ir para Jerusalén? No, quédese aquí, allá lo van a matar y va a sufrir mucho, no vaya. Pero María no estaba ahí. María no dijo nada, porque María entendió. Se me va a partir el corazón, pero Él va a hacer la voluntad de Dios. Así, mamá, se le parta a usted el corazón. Lo más importante es que ese hijo haga la voluntad de Dios. En el versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Parece ser que como ahora, en ese tiempo, los corazones de los padres y de los hijos, ese amor se había enfriado. Y dice también en la palabra que en este último tiempo, el amor de muchos se enfriará. ¿Será que en nuestras familias el amor está avivado o el amor se ha enfriado? ¿Y cuál era la misión de Juan? Era hacer volver esos corazones de los padres a los hijos. ¿Usted se ha preguntado cómo está su familia? ¿Usted alguna vez se sienta, papá o mamá, a preguntarle a su hijo, hijo, ¿cómo estás? Usted sabe que hoy en día los más depresivos son los jovencitos y aún los niños. Les hemos preguntado cómo te sientes, estás triste, cuáles son tus sueños, qué anhelarías, qué quisieras como papá o como mamá, qué quisieras de pronto de mí. De pronto a lo mejor algo sencillo su hijo está esperando de usted y usted ni lo sabe. Un abrazo, una palabra para animarlo, para levantarlo. Pero estamos tan ocupados, corriendo tanto en nuestros asuntos, en el WhatsApp, en las redes sociales, que cuando usted llega de trabajar, no tiene tiempo para escuchar a sus hijos. Escasamente, bueno, vengo, hago la comida, le ayudo con las tareas y ya, estoy demasiado cansada. ¿Qué está pasando en nuestras familias? Esposos, ustedes saben qué necesidades tienen sus esposas, le han preguntado, le interesa. Uno no, más bien que se quede callado, porque si le pregunto no termina, ¿cierto? Y ustedes, mujeres, los hombres también tienen necesidades que no son tan fuertes para las mujeres. A veces somos demasiado egoístas las mujeres y las mujeres castigan a veces mucho a sus hombres. Pero qué bueno que en nuestra familia pudiéramos reconocer cuáles son nuestras necesidades y suplirlas las unos a los otros. Eso es lo que Dios nos manda. Las mujeres debemos respetar a sus esposos. Una de las cosas que a veces las mujeres nos quejamos, y especialmente las que no tienen a sus esposos en el Señor, a veces no es que yo le hablo a mi esposo y él no me escucha, pero si lo respetáramos más, posiblemente eso sería lo único que falta para que ese hombre escuche de sus labios el mensaje y se convierta. Y estamos peleando de la forma equivocada, porque si solamente le obedeciéramos a Dios, sería más sencillo todo. A veces estamos andando esos 40 años en el desierto, cuando a la vuelta de la esquina pudiéramos llegar si fuéramos más obedientes. Qué bueno que en este tiempo usted pudiera sacar un tiempo de oración. Si pudiera sacar un tiempo larguito donde usted pudiera irse a algún lugar y bueno, Señor, te pongo a mi esposa, a mi hijo y en fin, a toda su familia. Señor, ¿qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué piensas que él necesita? ¿Yo qué puedo hacer para ministrar su vida? Para
para alegrarlo, para encaminarlo en ti, qué es lo que tú quieres que yo le hable, cuál es el camino que tú tienes para él, con mi esposa, porque a veces actúa de esta forma, a veces es por usted mismo, que está generando heridas, dolor en el corazón de la mujer, y usted pensando que su esposa es esto y aquello, pero usted es el que está haciendo que su esposa se comporte de esa forma. Si tuviéramos más tiempo de prepararnos, de ir a la presencia del Señor para escucharlo, seguramente nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos responderían más rápidamente a ese mensaje del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos preparándonos y cómo estamos preparando a nuestra familia para la llegada del Señor? Si nosotros no les hablamos a nuestra familia, ¿quién lo va a hacer? Hubo un momento donde Dios le dijo al pueblo de Israel, después que lo sacó de la tierra de Egipto, Él les habló y les dijo, bueno, esto es tan importante que sus hijos lo conozcan, que vamos a hacer una celebración especial para que año tras año, momento tras momento, puedan recordar lo que yo hice. Y el pueblo de Israel era un evento que ellos se sentían orgullosos y felices de poderlo contar. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida con ese despliegue de poder. Y Dios dijo, para que no se les olvide, vamos a celebrar cada año la Pascua. Y en esa celebración vamos a leer lo que el Señor dijo que deberían decir. Éxodo 12, 25 al 27. Cuando entran en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia, la Pascua. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. ¿Quién eran los encargados de reproducir esta buena noticia a sus hijos? Los padres, en la familia. La iglesia se refuerza, pero usted como papá es el encargado. Pero puede pasar algo también, y es que llegue un momento en que ya nunca más se vuelva a escuchar de Dios, de este mensaje de Navidad, de las buenas noticias, como sucedió en Jueces 2:10, que dice, después de que murieron todos los de esta generación, estamos hablando de Josué. Recuerden que la primera generación entró a la tierra prometida. No, ¿por qué? Desobedecieron. La segunda generación que nació después de esta fueron instruidos en la palabra por Josué. Entraron a la tierra prometida. Queremos que nuestros hijos y nuestras familias entren en las promesas que Dios nos ha dado. Sí. Entonces tenemos nosotros que anunciar esas buenas nuevas. Acá dice, después de que murieron todos los de esta generación, ya no estaba Josué, ya no estaba la generación de los ancianos, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Qué tristeza. Pero esto nos puede pasar si nosotros nos callamos. Que crezcan nuestros niños, nuestras generaciones, sin saber nada acerca de Dios. ¿A quién nos toca reproducir esto? A nosotros. Este mismo personaje, Josué, también antes de morir, él dijo, bueno, tenemos que tomar decisiones. Acá hay muchos dioses. Ustedes vienen de adorar dioses por allá en Egipto, pero aquí en esta tierra también hay muchos dioses a quien adorar. Ahora decídanse, ¿van a adorar a esos dioses, a los que tienen acá, o van a adorar al Rey verdadero? En Jueces 2:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, o preferirías a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros
serviremos al Señor. Eso sería la misma declaración que usted hoy quisiera decirle al Señor. Tenemos que tener nosotros la convicción y tenemos también que ser ese ejemplo para nuestros hijos y para nuestras familias. Esto requiere compromiso. A veces los papás o la mamá van a venir cansados, pero tengo el compromiso de preparar a mi familia y a mis hijos para el Señor, y por encima de mí voy a darme a esa esposa, voy a darme a esos hijos, voy a darme a esa familia. Amén. Vamos a mirar la aplicación. En esta Navidad, como ya lo habíamos hablado, la idea es que vamos a meditar en que para que haya Navidad debe haber un nacimiento, pero por nuestros pecados, por nuestra muerte, porque tenía que morir el Mesías, tenía que nacer y tenía que morir. Entonces meditemos en este Adviento que la Navidad fue el resultado de la necesidad de un Salvador. Se hizo necesaria porque había que pagar por el pecado un precio. Lo segundo es hacer el examen personal y como familia. Qué bueno que usted pudiera hacer ese ejercicio. Ore por cada persona de su familia para que Dios lo guíe. ¿Qué necesidades tiene y cómo le puedo ayudar yo en esta Navidad? Más que el regalo del 24 y los estrenes, su familia necesita más cosas de usted. Que lo escuche, que comprenda, que se meta en los zapatos del otro. Eso va a ser un regalo más grande para su familia. También en esta Navidad creo un clima en su hogar, creo un clima de entusiasmo, expectativa, enfocado no en las cosas materiales, porque mira ahorita lo que hablábamos. ¿Cómo nos estamos preparando para la Navidad? Estamos organizando la casa muy bonita. No nos enfoquemos en lo material, vamos a enfocarnos en la parte espiritual, vamos a concentrarnos en Dios. Y también compartamos en familia los devocionales que les estamos mandando. Qué bueno que usted diga, todos los días me voy a reunir un momentico, un tiempo con mi familia, lo vamos a escuchar, vamos a compartir las preguntas que nos hacen y vamos a tener un tiempo de oración para a través de eso estar reproduciendo este mensaje. Y también para animarlos a los niños y a los adultos a que memoricemos un versículo. Para esta semana, durante el Adviento son 20 días, quedan 3 semanitas, ¿cierto? Entonces la próxima semana nos vamos a memorizar Isaías 9:6. La próxima nos vamos a memorizar otro versículo y para la otra, cada semana un versículo. Y la idea es que vamos a hacer algo especial con todas las familias. Usted va a grabar un videíto donde va a decir a través de estas reflexiones, de estos devocionales que aprendimos como familia. Y lo invitamos también a que usted pueda hacer su pesebre. Alrededor de esto es que podemos también contar la historia. Esto no es para idolatrar, no le vamos a rezar a esas figuras porque sabemos que son imágenes, pero también se crea un ambiente muy lindo donde estamos enseñándole a nuestros niños lo que pasó en ese tiempo, ¿cierto? De una forma visual, así como en las cartillas que usted le cuenta un cuento a los niños y hay muñequitos y así aprendemos. Entonces los invitamos para que al finalizar, ya les vamos a decir para cuándo, usted nos mande un video diciendo con toda la familia que aprendieron de estas reflexiones, y toda la familia debe aprenderse el versículo. Si usted no se lo aprende, pierde el premio. Vamos a rifarlo mirar cuál es el mejor mensaje y que los que se aprendan el versículo también vamos a mirar cómo va a ser un solo premio, pero entonces el mejor le vamos a dar el premio, pero el adulto y el niño, la idea es que memoricemos los versículos, ¿cierto? Que nos van a hablar acerca de nuestro Creador. Bueno, ahora los invito a que nos pongamos de pie. Si usted tiene ahí a su familia, a su esposa, a sus hijos, a la persona que tenga ahí, vamos a orar por esa familia. Usted está agradecido por Dios, por la familia que le ha dado. Tenemos muchos defectos, muchas cosas, muchos pecados, muchas cosas que tenemos que trabajar, pero ese familiar suyo, ese hijo, ese esposo, esa esposa son una bendición. Dios creó exclusivamente ese esposo para usted, y Dios creó exclusivamente esa esposa para usted, esposa.
Vamos a orarle, Señor. En esta mañana queremos darte gracias por habernos puesto en una familia, por habernos dado el regalo de poder estar, Señor, con estos seres tan maravillosos que tú pensaste, que tú diseñaste para que estuvieran con nosotros. Perdónanos, Dios, porque nosotros mismos no nos hemos preparado como nos debemos preparar para la misión que a cada uno de nosotros, como hijos tuyos, nos has delegado. Porque la primera misión, la primera tarea que tenemos es estar contigo, es buscar tu presencia, es estar delante de ti para conocerte, como te cantábamos ahora, Señor, para ver el resplandor de tu gloria. Muchos no lo hemos visto, Señor, porque muchos vivimos, Señor, tras las luces que opacan esa luz poderosa. Por medio de nuestros pecados, Señor, hacemos que esa luz no sea tan evidente en nuestros ojos, Señor. Dios, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a ser así como Juan, que se retiró allí, Señor, al desierto para sacar tiempos contigo. Esto es no es en forma literal, Señor, pero ayúdanos a tener esos tiempos. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos en esta área, si le estamos buscando, si hay tantas cosas que nos están robando el tiempo para estar con el Señor. Hoy dígale al Señor y pídale: Señor, ayúdame, que quiero disfrutar de tu presencia, quiero llenarme de ti. Juan estaba lleno del Espíritu Santo, por eso pudo alumbrar, por eso pudo cumplir la misión. Y hoy nosotros, Señor, también queremos cumplir la misión, especialmente allí en nuestras casas, alumbrar, Señor. Pero primero, Señor, recibir de ti, primero llenarnos de ti, primero escuchar lo que tú quieres decirnos que nosotros hagamos con cada una de esas personas de nuestra familia. Señor, cuánta necesidad hay en nuestra casa, cuánta necesidad tiene nuestro esposo, y tú nos has puesto ahí, Señor, para que a través de nosotros poder llenar este corazón, poder traer sanidad, poder suplir sus necesidades. Cuántas veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo se ha negado a suplir la necesidad que tiene esa persona que Dios ha puesto ahí. Y estamos llenándonos de resentimiento, de dolor, de amargura, dañándonos y dañando al que tenemos al lado. En esta mañana, Señor, te pedimos que podamos ser más obedientes, que cuando tú nos digas que perdonemos, lo hagamos porque es misericordia aún para nosotros, Señor. Porque cuando perdonamos, estamos también a través de esto, Señor, ministrando al que nos está haciendo daño en nuestra familia. Pero Él está herido, Él está con vacíos, con necesidades. Y este es el lugar, el primer lugar donde tú quieres que sean sanos tus ovejitas, porque estos hogares están llenos de tus ovejas. Aún el esposo, la esposa, los padres son tus ovejas. Perdónanos, Señor, por ser tan ciegos. Perdónanos por no ver claramente lo que tú quieres que veamos, Señor. Dios, gracias por estos hijos también, y perdónanos. Cuántas soledades, cuántas tristezas, cuántas preguntas tienen estos niños y estos jóvenes. Cuánta necesidad de un abrazo, de que los escuchemos, de que los miremos a los ojos, Señor. De que saquemos un tiempo para estar con ellos. Y solo reciben de pronto órdenes, reprensiones. Señor, perdónanos porque a veces no hemos sido ese modelo que hemos mostrado quién vive en nosotros. No le hemos mostrado a nuestra familia que cuando amamos a Dios, nuestra vida está llena de ti, Señor, de tu poder, de tu amor. Estamos mostrando una imagen diferente de ti. Perdónanos y ayúdanos en esta Navidad a prepararnos
y a preparar a nuestras familias para tu llegada. En el nombre de Jesús. Amén. No sueltes a tu familia que tienes ahí. Ponte de pie, abrázale. Si tu familia no está acá, preséntala delante del Señor en este momento. Y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Como decía la predicación, me cuido yo y luego cuido a mi familia. Me presento yo, luego presento a mi familia. Así que vamos a hacer esto primero en lo personal. Pero si ahí está tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, acércalos a ti y simplemente vamos a dejarnos llevar por lo que dice la canción, por lo que dice la letra de la canción, y luego entendamos lo que estamos cantándole al Señor esta mañana. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Por eso nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Y rendimos nuestras vidas una vez más. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Presentamos nuestras familias delante de ti. Si estamos en este lugar, es por tu misericordia. Si estamos en este lugar ahora, es porque hemos aceptado, Señor, la sangre. Hemos recibido tu amor. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Hemos aceptado la misión de no quedarnos con esta bendición, sino también dársela a conocer a otros. Por eso, como leíamos ahora, nos esforzamos
por mantener la paz. Te presento estas familias en esta mañana, esas familias que representan este redil, Señor, para que tu Espíritu Santo nos acompañe todos los días, que tu Espíritu Santo sea sobre cada hogar representado en estas personas, cada familia representada, mis hermanos y hermanas, Señor, para que nosotros nos esforcemos en cuidar lo que tú has hecho por nosotros. Para ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?